Hola, Manuel. ¿Qué onda, Manuel? Vos, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, fíjate, contento porque la noche está bastante fresca a comparación de Sí, sí, otras sí. noches. Últimamente el Está clima sí rico el está clima, sí. súper, súper, súper. O sea, Estuvo bien rico el clima esta semana. hombre, ojalá que siga así hasta finalizar el año. Sí, porque este año ha sido especialmente caluroso. Sí, sí, por eso, sobre todo. Bueno, Así que ojalá que se ponga rico en lo que resta el año. ¿Cómo sí, estás? que siga. Muy bien, contento de poder platicar con vos. Ya antes habíamos platicado en la presentación de tu libro. Bueno, tu último libro, sin ningún motivo en particular, es el segundo trabajo de cuentos que estás sacando con Índole Editores, ¿verdad? Es correcto, es el segundo con Índole Editores y bueno, de lo que he escrito, pues es mi segundo libro publicado, ¿verdad? Sí, y creo Así es. que 5 años antes, el primero fue en 2017, si no me equivoco. Así es, así es. Una pequeña dosis de ternura fue publicado en junio del 2017, así es, y también con Índole Editores. Buenísimo. Bueno, Manuel, vamos a comenzar aquí con esta plática. Siempre pregunto cómo podrías autodefinirte, o sea, decirnos quién es Manuel Vicente Enríquez. Bueno, yo, Manuel Vicente Enríquez, soy un salvadoreño, ¿verdad? De 50 años, soy un padre de familia, amante del arte, ¿verdad? Siempre he sido un amante del arte y un melómano, ¿verdad? Y también me considero un lector contumaz, alguien que le fascina leer, pero que de una manera muy especial. Así que sí, eso sería yo. Y bueno, pues, y mi trabajo también como comunicador, ¿verdad? Que es mi profesión. Sí, fíjate que grabamos un podcast con Salvador Canjura y, Sí, y en la plática, bueno, y esto va por la pregunta que quiero hacerte, ¿no? Que cuáles son tus sí, orígenes, cómo te metiste en este sí. rollo. Y Salvador me mencionó tu nombre cuando dijo que recibieron juntos un taller en nada más y nada menos con Horacio Castellanos Moya, allá por el Así es. 96. ¿Es así? Es correcto. Sí, sí, fíjate que, bueno, yo creo que uno como escritor, como creador, tiene momentos decisivos en su vida. Y yo creo que uno de esos momentos decisivos para mí y para entender qué era lo que yo quería hacer como creador, pues como escritor, fue ese taller, en efecto, que tuvimos en la Fundación María Escalón de Núñez, en ese entonces la Fundación María Escalón de Núñez. Y también pues en ese taller tuve el privilegio de conocer a Chambita, ¿verdad? Salvador Canjura, que si nos está escuchando, pues le mando un amigo muy querido y un escritor al que admiro bastante su capacidad de escribir historias que te atrapan. Así que sí, definitivamente ese taller fue, como te repito, un momento decisivo en mi vida como escritor. ¿Y quiénes más participaron de estos talleres? O sea, ¿eran talleres así generales? ¿Era un taller así que Sí, gratis? ¿Habían es 20 decir, participantes? sí, ¿Cómo? exacto, era un taller sabatino, recuerdo que era sabatino, tenía un costo, ¿verdad? Era un costo que había que pagar para, todo eso se hacía a través de la Fundación María Escalón de Núñez y éramos un grupo pequeño, no era muy grande, yo creo que, si mal no recuerdo, éramos entre 8 y 12 personas las que asistíamos a ese taller. Y bueno, de los que me recuerdo, pues estaba también nuestra amiga querida y poetisa Aida Párraga, ¿verdad? Ella también estuvo en ese taller, Salvador Canjura y otros amigos también, gente que estaba vinculada al tema de la publicidad, al tema de la academia. Esas fueron las personas que fuimos. Yo en ese entonces era estudiante de la carrera de comunicación y periodismo de la UCA y estaba ya más adelantado de la mitad de la carrera
cuando fui yo a ese taller, pero sí era un grupo, como te digo, relativamente pequeño, entre 8 y 12 personas, y nos reuníamos los sábados en ese taller donde pues sí empezamos a conocer los rudimentos de la técnica de la narrativa que nos lo dio, pues tuvimos el privilegio de verdad de haberlo recibido pues con Horacio Castellanos Moya. Y mira, bueno, ya dijiste que este taller quizá fue como algo que te hizo decidir tomar esto en serio, ¿verdad? A escribir ya más seriamente. Pero ¿cómo fue después? ¿Participaste en otros talleres o coincidías con amigos o tuviste otro acercamiento parecido? ¿Cómo fue que pues, para culminar en el 2017 con una pequeña dosis de ternura? Bueno, si querés, no sé si te cuento desde el principio cómo es que me vinculé al tema pues artístico. Creo que también es importante para tus oyentes que pudieran conocerlo. Primero, es decir, yo siempre he estado vinculado al arte, es decir, desde que yo nací, y mi familia es una familia que le gusta la lectura, que le gusta la música. Mi papá es el lector voraz. Es una persona que hasta el día de hoy, a sus casi 80 años, es un gran lector, una persona que yo admiro su capacidad de lectora, y tanto es así que en la dedicatoria de mi primer libro se lo dedico a él por ser un enorme y sabio lector, así le puse en la dedicatoria. Entonces ellos siempre, en la casa siempre tuvimos libros, siempre hemos tenido libros. Mi papá es médico, entonces él tiene libros de medicina, pero también tiene libros de literatura, poesía, ensayo, historia. Mi mamá fue una gran lectora. Con el tiempo ella dejó de leer porque tenía problemas que se mareaba y todo, entonces ya casi no lee, pero ella era una gran admiradora y una gran fanática de la obra de Agatha Christie. Yo recuerdo que los libros de Agatha Christie que leía porque mi mamá los leía. Entonces, cuando estaba yo en el kinder, les dijeron a ellos que yo tenía aptitudes para el arte, ¿verdad? Y que entonces sería importante que me pusieran pues a cultivar el arte, y fue así como inicié mi vida artística, digámoslo así, en lo que es la música. Ellos, cuando ya tenía 5 años, mis papás me pusieron en el Conservatorio Nacional de Música, que en ese entonces estaba allá por la alcaldía de San Salvador, en el centro pues histórico de San Salvador. Ahí estuve por muchos años, y ahí aprendí a tocar piano, a tocar flauta, a tocar otros instrumentos. Entonces siempre estuve vinculado con ese tema, ¿verdad? Desde mi niñez. Después, ya a nivel de la etapa escolar, en el colegio, por ahí por 9º grado, ya empecé a escribir, ya me empecé a interesar para escribir poemas, que yo creo que muchos de los escritores empezamos por la poesía, que es la que nos seduce, y para conquistar a alguna chica que te gusta, qué sé yo, entonces empecé a escribir poemas, y escribía canciones también. Yo decía que eran canciones, pues, pero yo pienso que al final era una especie de poema, y también eso pues influyó bastante en mí. Y luego, después, ya entrando... Hola, Manuel. ¿Sí, me escuchas? Sí, disculpa, por un ratito te fuiste. Ok, no sé dónde me quedé, ¿qué fue lo último que escuchaste? No, que estaba pensando sobre lo que mencionabas de escribir canciones y que esto te motivó ya. Sí, entonces eso, escribía canciones, pero ya después, cuando entré a la carrera, ¿verdad? Ya de comunicaciones y periodismo, otra persona que influyó grandemente en mi amor por la literatura fue un profesor mío a quien yo estimo mucho y tengo en buen recuerdo, que fue Francisco Andrés Escobar. Él también fue de los primeros que me enseñó a entender lo que es escribir, a entender lo que es todo ese andamiaje de lo que implica crear, de ir hilando frases, creando párrafos y ya desarrollando ideas. Francisco Andrés fue un profesor que me marcó mucho, ¿verdad? Y al cual pues siempre le voy a estar agradecido, un gran recuerdo, porque él sí me hizo también disfrutar y conocer de la literatura. Y bueno, después, como te decía, como iniciamos, volvemos al tema de
del taller, ¿verdad? Y después del taller con Horacio, pues ahí más definido todavía, tuve la oportunidad pues de que Horacio viera mis textos y que sí que me incitara pues a seguir. Recuerdo, tengo una anécdota también con Horacio que la recuerdo con mucho cariño, porque como te digo, a la par de la literatura yo siempre estaba con la música, entonces yo tocaba guitarra, estuve en un grupo musical, en un grupo de rock que se llamaba Nativa Geranio, no sé si alguna vez lo habrás escuchado. Yo formé parte de ese grupo de la época del rock de los 90, exacto. Buen material. Entonces con ellos pues yo formé parte de ese grupo, y bueno, entonces tenía presentaciones, tocábamos en La Luna, en la extinta La Luna, no sé si recordás, pues allá en la colonia de Buenos Aires. Entonces a una amiga ahora el Búhos, ajá, exacto, ya ese ya no lo conozco yo, pero ahí era donde nos presentábamos. Entonces le dijo Horacio, mira, le dijo a esta amiga en común, le dijo, ya me enteré que Vicente anda ahí tocando y presentándose, decirle que deje de estar haciendo eso y que se ponga a escribir, que eso es lo que tiene que hacerle, ¿verdad? Entonces yo me quedé, cuando me dijo esta amiga eso, pues me quedé, wow, que Horacio Castellanos te esté diciendo eso, es porque, pues sí, en ese momento él veía que yo tenía madera pues para escribir. Entonces, bueno, después terminé mi carrera y ya me fui a estudiar a México, me fui a estudiar una especialidad de comunicación y difusión de la cultura en Guadalajara. Estuve 4 años viviendo allá. Esa fue otra experiencia marcante. Tuve la oportunidad de conocer escritores importantes. Tuve la oportunidad también de cubrir por 4 años consecutivos la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que por cierto también Salvador Canjura en una ocasión que nos visitó, fuimos a hacer unas entrevistas. Éramos nosotros, tanto Salvador como yo, éramos corresponsales de la revista Alquimia. ¿Te acordás del grupo Alquimia y de la gente de pues sí, de los Tacos de Paco, de Héctor Ismael y todo ese grupo? Entonces tuvimos la oportunidad de cubrir esas ferias, y todas esas también son experiencias que te van marcando, ¿no? De alguna manera van siendo experiencias valiosas. Así es. Sí. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Sí. Ok, perfecto. Pero bueno, o sea, con toda esa experiencia que comentas, con todo ese recorrido, viene hasta el 2017. Bueno, yo te confieso, ese libro me lo debo, no lo he podido conseguir. Solo tengo este libro, no podría establecer yo ninguna diferencia en uno, en otro, en temáticas, pero pues yo este libro, este último, sin ningún motivo en particular. ¿Te acordás que estuvimos incluso dialogando algunos textos? Pues es muy así bueno. Es. A mí el que más me gusta es Por primera vez en mi vida. Ese cuento me gusta mucho. La carta muerta también es un cuento que disfruté bastante. El de las amigas es me he matado de risa. Y hay otras ahí. La de la mujer de Lot es un poco más como más alegórico, más poético. Sí. Pero es una prosa pues bien trabajada, pulida, cuidada, bien editada. Y bueno, me alegro por este libro, vos. Gracias. Mira, la verdad es que con respecto a una pequeña dosis de ternura, es decir, ese libro tiene una cantidad de cuentos, pero que son de épocas disímiles. No son, es decir, hay cuentos que incluso en ese libro están, por ejemplo, que escribí durante el taller con Horacio. Hay cuentos ya después en mi estancia mexicana. Entonces es bastante variado, y ya sin ningún motivo en particular, sí ya son cuentos que vine trabajando ya desde el 2017 después, porque es decir, yo no he dejado de escribir, ¿verdad? Siempre escribo, siempre busco, pues sí, le robo espacio a la vida, ¿verdad? para tener tiempo, porque al final pues mi proceso de escritura es bastante, ¿cómo decirte?
como caprichoso, porque no tengo como una disciplina de que voy a escribir todos los días de tal hora a tal hora, sino que, como te repito, pues le robo tiempo a la vida y cuando tengo la oportunidad me siento y escribo. Pero entonces así se van formando pues grupos de textos y bueno, pues ya cuando tenía una cantidad de cuentos definidos y que empecé a ver que podían formar parte de un solo libro, pues se lo presenté yo a Índole Editores y ellos pues lo aprobaron, les pareció, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué tanto cambia en cuanto a no sé, a la línea, a la temática o al abordaje de ciertas situaciones con este último libro sin ningún motivo en particular? Te lo pregunto porque mucha gente dice, sí. O sea, mucha gente dice que se evidencian algunas diferencias con una primera publicación y ya la segunda ya tiene otro matiz, no sé. Sí, no sé si ahí yo creo que ahí tienen que decirlo. Creo yo que sí, creo que como tú bien dijiste, tendrías que leer el otro libro, pero sí como que ahora he buscado más ese pulimiento, ese trabajo después de escribir el cuento, porque como tú también lo sabrás, es decir, uno se sienta y escribe el cuento y entonces ya una sale, viene otra parte que es el pulimiento, trabajar, empezar a editar, a quitar. A veces es más largo. Exactamente, sí, ese trabajo. Pero entonces, a veces es más largo eso. O sea, porque tan importante como el grafito de lápiz es el borrador, ¿verdad? Entonces hay que quitar, hay que, como decimos en buen salvadoreño, hay que mochar, ¿verdad? Y ese también es parte del trabajo del escritor. Entonces, sí, Sí, Manuel. Hola. ¿Sí, me escuchas? Hola, aquí estoy. Sí, es que sí. te vas por unos instantes, pero sí te estoy escuchando. Sí, no, pero aquí estoy. Sí, entonces te decía de que yo he tenido ese interés en hacer el trabajo lo más claro posible, en trabajar los textos de la manera más limpia posible, porque aunque son textos breves, sí, yo creo que es importante que en la manera en que estén escritos, eso también le va a permitir al lector tener una mejor experiencia a la hora de acercarse a tu obra. Yo soy una persona también muy, ¿cómo decirte?, muy tradicional en cuanto a escribir el género del cuento. Yo siempre he creído que eso de las experimentaciones y eso pues no va conmigo, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero eso es en mi caso. Entonces, aunque últimamente he estado escribiendo cosas un poco raras, ahí donde ya no vas respetando la ortografía, no vas respetando la sintaxis, pero lo estás haciendo ya, como quien dice, de una manera consciente. Intencionada. Ya sabes, sí. Ajá, cuando ya sabes las reglas, entonces las puedes romper, pero en general sí, yo creo que mis textos son más de una manera, tratar de presentar un texto pulcro, un texto bien entendible y que pueda ser pues disfrutado por el lector. ¿Y qué te cuesta más? ¿Te cuesta más escribir o crear esos momentos para escribir o elaborar, no sé, el primer borrador de golpe o editarlo? Fíjate que yo creo que me cuesta más de las tres cosas es buscar el tiempo, porque entre el trabajo, las cuestiones familiares, la crianza, yo tengo una hija pequeña, entonces es bien difícil para mí eso. Es bien complicado encontrar el tiempo, pero cuando lo logro, cuando me siento y cuando puedo escribir, me dedico y generalmente pues mis cuentos los escribo de una sentada, ¿verdad? Es decir, literalmente me siento y hasta que no lo termino, no lo dejo de escribir. Eso puede tardar 2 horas, depende, ¿verdad? Pero a veces sí, si me siento, si sé, es decir, yo siempre sí, ese consejo que daba Hemingway, que decía de que solo tenés que parar de escribir el cuento si sabes cómo va a continuar, y eso sí lo creo. Es decir, si yo sé
que al detenerme en un momento de lo que estoy escribiendo, sé cómo va a continuar y lo dejo, pero si yo no sé por dónde voy a ir después, entonces sigo escribiendo. Sí, eso se nota en este material. ¿En ese sentido? Sí. Sí, o sea, casi todos los cuentos son imprevisibles. Y eso pues también Sí. tiene su arte, ¿no? En ir codificando correctamente algunas cosas. Exactamente, porque eso también es otra cosa que a mí me gusta en mis cuentos, es decir, o que yo busco en mis cuentos, más allá de los finales sorpresivos, yo creo que yo creo mucho en los finales contundentes, no sé si me explico, es decir, algo que deja al lector como conmovido, pero más que la sorpresa es eso, un final contundente, y eso sí me gusta mucho, pues, a la hora de escribir mis cuentos. Buenísimo. ¿Y por qué el título de Sin ningún motivo en particular? Bueno, porque fíjate que yo creo que hay cosas en la vida, ¿verdad? Que pueden ser cosas funestas, pueden ser cosas terribles, o cosas también buenas, cosas muy, muy gozosas, epifanías que suceden así. Particular, algo que te pasa de una manera totalmente fortuita. Entonces yo creía que el título, el nombre de ese cuento es eso, pues, cosas que van sucediendo, vos que van a suceder, no te lo esperas, y como te repito, pueden ser cosas buenas o cosas menos buenas. Entonces yo creía que también ese cuento con ese título englobaba todo lo que sucede en el libro, ¿verdad? Que son cosas, pues, que no te... Yo te lo comentaba, la columna vertebral de todos estos textos es el amor. Sí, así es. O sea, muchas formas de amor. Y cuando yo lo comencé a leer, creo que lo llevaba por la mitad, me remitió al cuento de qué hablamos cuando hablamos de amor de Carver. Y es igual de conmovedor. Es igual de conmovedor. Es un gran cuento, ese cuento es muy bueno. Es muy bueno. Pero por ahí va, ¿no? Ahí va ese tema del amante, del amado y diversas situaciones. Exactamente. En torno a la emoción, al sentimiento, al amor. Y del amor como cuento del amor como un absoluto, pues, ¿verdad? Porque el amor, sí, es una de las, pues, que mueve la vida. Yo digo que tal vez a la par del odio también podría ser de la crueldad que mueve en el mundo, y el amor también, pues, es una fuerza poderosa que para bien o para mal está siempre presente en nuestras vidas. Entonces, sí, ese es el hilo conductor de este libro, en el cual, pues, ve diversas facetas del amor, ¿verdad? Un amor romántico, el amor frustrado, un amor de venganza. Hay distintos tipos, ¿verdad? De amor que encontrás en las páginas de mi libro. Buenísimo. Y con tu proceso de edición, ¿cómo fue que llevaste este libro? ¿Cómo te acercaste a Carlos Clará, o ya se conocían por otro lado? ¿Cómo fue? Sí, mira, es decir, yo acá hace ya muchos años, y cuando te digo muchos años, estamos hablando desde allá por, quiero ver, 1998. Un saludo ya pasó bastante. Sí, un buen saludo a mi estimado editor Carlitos Clará. Es decir, nosotros formamos parte de un grupo de amigos que ahí hay de todo, ahí hay cantantes, ahí hay cuentistas, hay teatreros, poetas, entonces, y bueno, puedo nombrarlos, pues en ese grupo está, te repito, Salvador Canjura, Carlos Clará, está Aida Párraga, Susana está Reyes. María Cristina Orantes, Susana Reyes, está Federico Hernández, es decir, William Alfaro, todo ese grupo, pues, es decir, yo ya los conozco
muchos años. Entonces, a partir de esa amistad, pues Carlos supo también de mi trabajo, él sabía también de los premios que había ganado, él me preguntó, ¿verdad? Cuando vivía en México, tuve la oportunidad de ganar dos certámenes, una mención honorífica en un certamen de ensayo. Y después de la jornada hicieron un concurso sobre reseñas literarias, porque ese es otro género que a mí me gusta mucho, pero pues no es de ficción, ¿verdad? Sí es de no ficción, lo que son artículos de opinión y reseñas literarias. Entonces, él pues sí, siempre supo de mi trabajo, y así fue como en primer momento, con una pequeña dosis de ternura, le propuse a ellos, pues él me dijo, bueno, acuérdense que aquí hay un consejo editorial y lo vamos a presentar y ellos van a decidir. Afortunadamente les pareció, y lo mismo. Sí. Sí, Manuel, sí. Sí, ¿me escuchás? Sí, dale. Entonces, sí. Yo le dije, tengo este libro sin ningún motivo en particular, no se llamaba así en ese momento, pero yo quisiera pues saber qué posibilidades hay de que se pueda publicar. Entonces me dijo, bueno, al consejo editorial y después platicamos. Entonces afortunadamente sí lo aprobaron. Fíjate que en ese entonces le había puesto el de la carta muerta. Ese era el título que tenía, la carta muerta y otros relatos, pero al final, pues platicando con Carlos, fue que me dijo eso también, ¿verdad? No, ese título mejor no, pongámosle algo que englobe más el libro. Así, yo se lo presenté, él lo revisa, ¿verdad? Él lo revisa y todo, después ya nos volvíamos a reunir y me dice, mire, aquí hay unas cosas que hay que quitar, hay que cambiar esto, yo pienso que usted podría mejorarlo por este lado. Igualmente también quitamos cuentos, es decir, esos cuentos que están ahí fueron los que quedaron, pero habían como 5 cuentos más que los quitamos, ¿verdad? Entonces, así es como lo trabajamos, y de ahí pues lo seguimos puliendo hasta contigo, pues que tuviste también la amabilidad de ayudarnos, pues para ya después sacar la versión final. Pero así es como trabajamos. Yo estoy muy agradecido con Carlos, la verdad, he de decirte, es un editor muy profesional, es una persona muy meticulosa y que tiene la confianza pues de decirte las cosas tal cual son, y yo creo que eso también es importante para un escritor, el tener un buen editor, una persona que no solo te va a estar aplaudiendo, ¿verdad? Sino que te va a decir, no, mire, aquí esto está un poco débil, hay que fortalecerlo, váyase por este lado. Entonces yo soy una persona también muy abierta a eso, ¿verdad? Porque entiendo yo pues que ese es el trabajo de un editor, y sí, él ha sido pues muy, muy benévolo conmigo y conmigo, ha sido también muy, muy estricto pues, y muy inquisitivo en el momento que ha tenido que hacerlo, y eso sí se agradece. Sí, se agradece bastante. Nada, o sea, al final yo lo platicaba en otro podcast, hablaba sobre la necesidad esa de poder compartir tu trabajo a unos ojos mucho más experimentados, y pues que a raíz de ese diálogo vaya saliendo el libro. Así es. Pero así es, y claro, es difícil. O sea, sería totalmente un error venir o sea, porque hay casos también, hay que mencionarlo, ¿no? Hay casos con que, dame tu libro y te lo publico, así, ¿verdad? Sin ni la mayor revisión ortográfica, y así como me lo mandaste, así lo publico y ahí está el libro. Sí, y fíjate que, exacto, yo he escuchado, es decir, cuando vos te decidís a publicar un libro, pues tenés que estar de acuerdo en que, pues sí, que te van a escudriñar, porque al final, de alguna u otra manera, estás mostrando tu vida, estás mostrando tu corazón, te estás desnudando de una manera, de una manera simbólica, te estás desnudando ante los lectores, o en un primer momento ante tu editor. Entonces tenés que estar, pues sí, claro de que como vos bien decís, que te van a criticar, que te van a decir esto y lo otro, pero hay gente, Ricardo, que no
que no soporta eso, pues, o no les puedes decir. Sí. Entonces, esa gente es la que se va más por las autopublicaciones, ¿verdad? O por otros medios, porque sí, es decir, yo me recuerdo que alguien una vez me dijo, mira, yo quiero publicar mi libro, y ya vi que vos publicaste el tuyo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Entonces, yo le dije, bueno, pues hay que mandarlo a esta editorial y ellos van a decidir si vale la pena o no publicarlo. No, me dice, pero yo lo que quiero es que me lo impriman, pues, y ahí no me lo pueden imprimir. No, pues sí, pues, pero te lo van a revisar. Entonces, ya esta persona, ya cuando le dije eso, ya no le gustó. Entonces, bueno, sí. Pues entonces que vaya a buscar a una imprenta, ¿me entendés? Y todo. Exactamente, pues, pero cuando vos te pones ya a trabajar con una editorial, tienes que tener claro de que te van a criticar, y no lo digo la palabra criticar de manera peyorativa, pues, sino que, como decíamos hace unos minutos, te ayuda, pues, es una manera de que te va a ayudar y que te va a mejorar tu trabajo, y eso hay gente que no lo entiende. A huevo, no, sí. Fíjate que, de hecho, aquí hasta en este podcast he estado platicando con bastantes amigos de editoriales independientes y hacen una gran labor. Ya he estado platicando aquí con algunos, los pueden buscar en el podcast, me faltan otros tantos, y yo espero entablar este diálogo, hacer lo que estamos haciendo acá con vos, pues, poder compartir un poco de historia, de trabajo, de libros, pero sí hacen una gran labor estas editoriales independientes, labor que, pues, obviamente debería de hacerle el Estado, y lamentamos que no lo haga, pero claro. Sí, hay muchas voces actualmente, mucha gente escribiendo y publicando más, y publica más revistas digitales, eventos, espacios, eso. Sí, fíjate que tú has dicho algo bien importante. Yo creo que sí es muy loable el trabajo que están haciendo las editoriales independientes en el país. Creo que también estamos en un momento de vacas gordas respecto a eso, porque, bueno, está, además de mi casa editorial, pues, que es índole editorial, bueno, tú creo que tienes una que se llama Pantógrafo Ediciones, entiendo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, eso es excelente, ¿no? Y te felicito, pues. Y también está, por ejemplo, esta gente, no recuerdo, Estro Ediciones, creo que son otros, está Los Impisto, es decir, hay bastantes editoriales que están haciendo un trabajo de difusión literaria. El Ojo de Cuervo, que antes no se tenía. ¿Qué más? ¿Te das cuenta? La Chifurnia, antes estaba otra editorial que de un buen amigo también, que en paz descanse, de Dani, que se llamaba La Cabuda Cartonera, que era una editorial cartonera alternativa. Sí, ¿me entendés? Entonces sí hay trabajo, y realmente eso es loable, porque en un país como este, pues, que casi la gente no lee, que incluso el libro como artefacto es un artículo, es un gran trabajo el que están haciendo, y vale la pena, pues, sí, reconocérselo, pues, ¿verdad? Simón. Bueno, ¿y qué planes tenés para este 2024? ¿Pretendes crear más libros de cuentos, o te vas a meter a algo como una novela o cualquier otro género? No sé qué planes, qué proyectos tenés. Sí, mira, yo sigo escribiendo cuentos porque realmente ese es mi género predilecto, y es el que a mí me gusta, pues es con el cual siento yo que me expreso mejor y que puedo expresar lo que pasa por mi cabeza y lo que tengo en mi corazón. Creo que es el mejor vehículo que encuentro. Pero en cuestiones de no ficción, como te decía antes, a mí me gusta mucho el artículo de opinión, el artículo periodístico, el ensayo literario también me gusta mucho, escribo literarios, y me gustan también las reseñas literarias, reseñas de libros. Entonces, por un lado estoy pensando, y ya quisiera ver de qué manera puedo ir armando un grupo de textos, pero para
para publicar un libro de prosa periodística, pues, ¿verdad? De artículos de opinión. Sería interesante sacar un libro con esos textos. Yo tengo textos desde 1998 y que he publicado en periódicos, tanto nacionales como extranjeros, también en revistas digitales. Últimamente he estado colaborando con la gente del Escarabajo, ahí estoy publicando también artículos de opinión. Entonces, ese es un proyecto que creo que valdría la pena trabajar. Y el otro que quiero hacer es un libro de memorias de una persona que yo estimo mucho, pues que la amo, y entonces quisiera hacer un libro de memorias, pero todavía lo tengo como muy no lo tengo muy definido cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer como entrevistas, si lo voy a hacer así tipo, como te acordás, Tierra de Infancia, de Claudia Lars, que te va contando episodios como cuentos, pero que son cuestiones de la memoria, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es lo que me falta definir, pero sí, creo que por ahí va esos planes que tengo. Y bueno, y yo sigo escribiendo, como te digo, lo que son mis cuentos. Tengo otro libro, de hecho tengo un libro ya listo y armado de cuentos, que ese, digamos que desde que empecé a publicar, que fue con una pequeña dosis de ternura, ese libro que te cuento que no he publicado, que está inédito, sería el segundo. Y el tercero es sin ningún motivo en particular. No lo he publicado porque es un tema un tanto sensible. Entonces también personas que lo leyeron y todo me dijeron, no, mira, mejor espérate. Entonces no sé si va a salir ese libro. Ese libro ya está, como te digo, ya está todo, ya está armado, ya están todos los cuentos, ya está todo listo. Está el manuscrito ya. Entonces, pero no sé si saldrá en otro momento o no saldrá, ¿verdad? Y eso, pues, básicamente esos son mis proyectos. Ese libro de artículos de opinión sí me gustaría publicarlo, y de memorias que tengo que irlo trabajando porque sí es importante también. Me llama la atención irme por otro lado. Y de ahí, como te digo, cuentos. He estado escribiendo cuentos después de que publiqué sin ningún motivo en particular. Ya sigo escribiendo cuentos, y ahí tengo otra cantidad de cuentos que no sé si en algún momento se van a convertir en libro o no. Eso el tiempo lo va a decir. Sí, pero me parece tu libro, último, un libro bien sólido, bien armado, o sea, se sostiene, y lo que súper me interesa es cómo vas planteando esa historia de amor, pero con distintos personajes, en distintas situaciones, incluso distintos significados, pero que van de alguna medida conectados con el tema central del amor. Bueno, buenísimo, yo lo recomiendo, así que ahí lo pueden conseguir. Recomiendo que lean este libro, que dialoga muchísimo con este cuento de que hablamos cuando hablamos de amor. O sea, yo cuando lo terminé de leer, a la mitad te decía que iba, me llamó mucho la atención esa propuesta, y enhorabuena, te felicito. Ya para terminar, Manuel, no sé si quisieras recomendar un par de libros. Excelente. Me parece. Sí, claro. Mira, yo pues recomendaría uno de los libros que yo recomiendo, que me parece que es una novela muy bonita, muy, muy linda. Es Kokoro, de Natsume Soseki. Es una novela preciosa donde uno conoce del amor, de la amistad, del amor a la familia. Creo que es un libro que, bueno, según lo que leí también de este libro, es un libro canónico en la literatura y en el plan educativo de todo el Japón, que según pues había leído, es uno de los escritores mayores que ha tenido Japón. Entonces es una historia de amor muy bonita, un amor de amigos, de la amistad, de la entrega, del cariño, pero también siempre con una parte melancólica, y que yo creo que tiene que ver mucho con la cultura japonesa, esa melancolía, ese dolor de la vida. Entonces creo que ese es un buen libro que vale la pena, que yo lo recomendaría. Y otro libro que es de un autor
que digamos que es un libro sobre los libros, que esos libros son bonitos cuando son libros que hablan de libros. Es de un autor que últimamente realmente es un autor que a mí me tiene fascinado y que es de mis autores predilectos actualmente. Es Stefan Zweig, que es un escritor, o era un escritor austriaco, y el libro es Mendel, el de los libros. Es un cuento, porque realmente es un relato de poco más de 50 páginas, pero es una belleza. Es un libro entrañable, como te digo, del amor a los libros, de una persona que vivía y respiraba por los libros. Y yo creo que si te gusta la lectura, si te gusta escribir, si te gusta este placer de la lectura, es un libro que tenés que leerlo sí o sí. Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig, como toda la obra de él, que es grandiosa. Esos son los dos libros que creo que recomendaría. Buenísimo. Gracias, Manuel. De verdad que me siento muy contento porque pudimos hablar un poco de tu trayectoria y también de tus proyectos y de este libro que nos... Un abrazo enorme. Gracias, Ricardo, y mira, como si nada, ya pasó el tiempo y no nos dimos cuenta. Yo creo que así son las buenas pláticas. Yo también te agradezco la oportunidad de darme este espacio para platicar pues de lo que nos apasiona, que es la literatura, que es la narrativa, que es el cuento, que son las novelas, que es el oficio de escribir. Te agradezco y también te doy la enhorabuena a ti por este proyecto de difusión cultural que tenés, que me parece maravilloso, y te invito a que lo sigas haciendo. Creo que estos espacios son necesarios en un país que ha sido un páramo para el tema cultural. Así que, pues sí, te invito a que lo continúes realizando, y contá que yo te sigo oyendo todos tus podcasts y me alegra mucho el trabajo que estás haciendo. Así que muchas gracias a vos por la oportunidad, y aquí estamos siempre a la orden para futuros encuentros. Gracias a vos. Un enorme abrazo. Abrazos. Ok, cuídate mucho. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Adiós, gracias.